Bueno, y seguimos acá con Pablo Alabarce. Vamos, Pablo. ¿Cómo estás? Bravísimo. Siguiendo hablando de fútbol. Escritor y sociólogo para hablar de la violencia en el fútbol de cara a Rusia. Bien. Te lo tiré todo. Claro, o sea, hay muchos problemas de base. Sí. Entre otros, que es Rusia. Ajá. Del fútbol europeo, en general hay un consenso entre los especialistas que los mayores problemas de violencia, pero son los menos visibles porque son las ligas que no vemos los fines de semana, los mayores problemas los tienen de Alemania Celeste, digamos, ¿no es cierto? Entre otras cosas porque lo que aparece en Europa Oriental es una complicación y es con la ultraderecha política, digamos, en general los hooligans, skinheads, llamarlos como quieras, de los países de Europa del Este están además muy atravesados por la ultraderecha, el antisemitismo, el racismo, etcétera, etcétera. Con lo cual ya de base van a tener unos cuantos problemas. También de por medio están los rusos. La policía rusa es brava, digamos, y no van a querer que haya situaciones de violencia descontroladas o cosas por el estilo. Por lo tanto, el panorama es incierto. La Argentina va a poner su granito de arena, digamos, ¿no es cierto? Va a mandar unos hinchas maravillosos. Claro, ahora, pero digo, el barra brava argentino, me parece, digo yo, hablando con un sociólogo y con un escritor de libros, yo quiero saber más que él, pero digo, ¿qué tiene algo en común con el barra brava ruso, con el de la Alemania de la Alemania hacia el este? Sí y no. ¿Hay algún factor en común? Sí y no. Es buena la pregunta, porque hay cierto mito. Escritor. Pero está bien, está muy bien. Hay un mito alimentado por los ingleses, que hablaban de hooliganismo global. La idea de que el hooligan era un invento inglés exportado a todo el mundo. Mucho trabajo en los últimos 30 años ha demostrado que no es así. Entonces, no es que todo lo que hay de fenómeno de violencia en el mundo es imitación inglesa, ni cosa que se le parezca. América Latina tiene una trayectoria propia, los incidentes están registrados desde antes que los hinchas latinoamericanos supieran que existían los hinchas ingleses. Entonces, esa idea de que fue un mero fenómeno de exportación es falsa. Y además lo que la investigación ha demostrado es que hay particularidades muy claras. Por ejemplo, el caso de Europa del Este y la relación con la política no se repite en otro lado del mundo. Por ejemplo, en la Argentina, la relación con la política existe, por supuesto que existe, pero en términos mercantiles, te doy me das, digamos, Claro, ¿cierto? y hasta es exprofesa. Pero no es ideológica. Claro, el barra brava te dice, no, a mí me banca Pepito Pérez. Exactamente. Lo dice abiertamente. Pero vos ahí no lo tenés como fenómeno ideológico. A ver, la hinchada de la Lazio son fascistas, la hinchada de Livorno son estalinistas, digamos, y están contentos de ser lo que son, digamos, y afirman. En cambio, son mercenarios. Claro, en la Argentina son todos peronistas, por decirlo de manera grosera, digamos, ¿no es cierto? Hay hinchadas más cercanas a dirigentes radicales, pero en principio no hay disenso ideológico, ¿no? La pelea no es por ideología y eso es una diferencia bastante clara. Y tampoco los une la ideología. No, en lo más mínimo. Ni siquiera, a veces te diría que ni siquiera la, entre comillas, pasión compartida por el mismo club los une, ¿no es cierto? Ahora, sí hay algo en común. Sí, hay diferencias en los estilos, pero hay algo en común. Lo que en general aparece en todos los estudios que se han hecho sobre hinchadas bravas, digamos, a todo el lado del mundo, es que la violencia aparece como un lugar de placer. Pelearse está bien. Pelearse es obligatorio, vos tenés que demostrar que sos macho, digamos, ¿no es cierto? Esto está absolutamente unida a la masculinidad. Si sos hombre, te peleas, y si te peleas, sos hombre. Y por otro lado, hay placer en el combate. Después te aparece toda una serie de agregados, que el caso argentino es muy peculiar, que es la transformación de eso en unidad de negocios, digamos, ¿no es cierto? En el momento en el cual la habilidad para el combate se transforma en mercancía, ¿no? Entonces yo vendo mi capacidad para el combate al servicio de la política. Soy un brazo armado. Exactamente. Eso es un caso bastante peculiar de la Argentina, que tiene que ver, entre otras cosas, porque la circulación de dinero clandestino del fútbol argentino es descomunal. Claro. En general, en el resto de América Latina, que es un fútbol muy corrupto, como todos sabemos, pero se la quedan los dirigentes. Claro. Ahí va.
Mientras que en cambio en el caso argentino se desarrolló esa unidad de negocios tan peculiar que es la barra, que conoce al dedillo los negocios sucios del fútbol y lo que hace es pedir la parte. Eso es lo que lo vuelve muy original. Ahora bien, esto que se está hablando, por ejemplo, de acuerdos entre barras locales con barras rusos para pelearse con los hooligans ingleses, ahí no tenés un puro dato, nada de dato económico, sino simplemente la firma, no la bandera, el honor, que no es que vamos a defender los colores argentinos. O vamos a defender los colores rusos, porque ahí entonces la alianza argentino-rusa no tiene basamento, digamos. Claro. No, es la cuestión del honor. Somos los barras más bravos del mundo y tenemos que defender Pablo, esa condición. Y pensando en eso, digo, hablás de los hooligans, también de los rusos y de los argentinos. Pensando en el Mundial de los 32 países, ¿hay algún otro país que tenga barras del estilo o que al menos los policías rusos tengan que tener bajo el radar? Si estuvieran los escoceses, pero no van. Claro. Ciertos sectores alemanes también, los holandeses no van, pero en general... Pasa que de lo que vimos en la Euro, los irlandeses eran como más pintorescos, cantaban... En general lo que ha pasado es que en todas las hinchadas del mundo no organizan... A ver, recuerden las imágenes de Brasil, sí. Y creo que se van a repetir en buena parte en Rusia. El fútbol se ha transformado en cuanto a cuestiones de clase. Los espectadores de los mundiales son todos espectadores pudientes, entre comillas, clases medias a medias altas y altas, que actúan, pero actúan además para la televisión. Sí. Entonces la violencia no es un dato que integre esos comportamientos. El comportamiento es cómo me disfrazo, claro, cómo me pinto. Bueno, es lo que FIFA quiere también, ¿no? Que la televisión mundial sean chicas, chicos, claro, familia. Todos bonitos, bien disfrazados, sí, que acompañen el espectáculo. Y ahí llegás al extremo que a los viejos futboleros no deja de irritarnos, de gente que está más preocupada, que en el momento de los penales, momento de recogimiento, si los hay, te aparece saludando a la cámara. Vos decís, no, para, estamos viendo el partido, estamos viendo los penales, no podés mirar a la cámara, digamos. Pero claro, eso te habla de una transformación de un público cada vez más televisivo y televisable. Claro. Entonces, las hinchadas para las que la violencia es una parte importante de su identidad como tales, bueno, esto es disruptivo, por decirlo de alguna manera. ¿No es Están quitando el lugar que es nuestro. Exactamente. O sea, debiéramos estar nosotros allí. Exactamente, y a la vez es aquello que debe ser expulsado, que no puede ser visto, digamos. Para un mundial, televisar un hecho de violencia, fíjense que en las tribunas hace rato que no aparecen los hechos. Es decir, los hechos de violencia en los mundiales aparecen en la calle. Claro, en la calle. Bar, ¿y cómo se maneja eso entonces? La policía... Estamos, mira, el último registro es México del 86. Claro, totalmente. Hubo una pelea dentro del Estadio Azteca. Claro, ¿no es cierto? Claro. Pero después en que era la hinchada de Boca y la hinchada de Chacarita juntos. Bueno, las imágenes que están viendo ahí en el fondo, todo es en la calle. Claro, todo totalmente. Sí, mira, justamente estamos con nuestro enviado especial allí en Rusia, Agustín Fontenla. Estamos comunicados vía Skype con él. ¿Qué tal, Agustín? Nacho Godano, Marcela Coronel, Ezequiel Spillman, Gonzalo Capózzolo y Pablo Alabarces. Te saludamos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes por ahí para todos. Bueno, justamente, Agustín, queremos que nos cuentes cómo va a tratar la policía rusa. Digo, a ver, en fin, el Estado ruso, el tema del manejo de barra bravas, hooligans, skinhead. ¿Qué otra etimología podemos utilizar, Pablo? Bueno, los italianos tampoco van. Tifos, bueno, los italianos están claros, Italia tampoco va. Las porras mexicanas, tenés las torcidas brasileñas, los chilenos tampoco van. Tampoco van, se llaman así claro, como barras. En Perú también se llaman barras. Pero ahí te aparece la exportación televisiva. Ahí va. El modelo argentino se volvió hegemónico en el continente. Todos los colegas me dicen, estamos preocupados porque nos han exportado. No es que los barras van y exportan y hacen transferencia de conocimiento. No. La televisión más los viajes, etcétera, etcétera. El modelo del barra argentino se ha vuelto exitoso en América Latina. ¿Cómo se prepara Rusia para el modelo de barra brava, por lo menos de la región latinoamericana, Agustín? Bueno, Nacho, se preparan teniendo en cuenta que el Mundial va a ser una vidriera para Rusia, una vidriera donde se va a mostrar su gente, la organización de un evento a gran escala, el país, el espíritu competitivo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, va a haber tolerancia cero con los hooligans, con los barra bravas. Se está haciendo un trabajo de inteligencia con los gobiernos de otros países para evitar que lleguen esos barra bravas, o en el caso de que lleguen algunos barra bravas, tenerlos identificados para que no cometan delitos. Hoy por hoy, de todas maneras, la mayor preocupación a nivel violencia
en las tribunas, en los estadios, tiene que ver con los cantos discriminatorios, con los cantos racistas, que por supuesto van en contra de todo esto que Rusia quiere mostrar como la gente amigable, los ciudadanos rusos amigables. Y lamentablemente en Rusia existe un antecedente bastante variado de cantos racistas y discriminatorios contra un montón de equipos europeos que han jugado aquí en Rusia en lo que es la Copa UEFA o mismo en la Copa Europea. Agustín, en la última Euro pudimos ver imágenes de peleas express, podríamos llamarlas, de barras bravas rusos agrediendo a ingleses en 2 o 3 minutos y después dispersándose. ¿Sabés si la policía tiene algún método al menos planeado para abarcar esto? Sí, te estás refiriendo seguramente a los incidentes entre Inglaterra y Rusia en Marsella, en la Copa UEFA en el 2016. No han comunicado si van a tener algún tipo de organización policial para mediar con estos incidentes particulares. Y tuve la oportunidad de entrevistar al director de la policía de Moscú en el estadio Luzhniki hace 3 meses más o menos, y no tenían un protocolo específico, o por lo menos no lo querían divulgar a la prensa. Pero digamos que se está haciendo un preparativo enorme para que no haya ningún tipo de violencia, y cuando digo que la mayor preocupación hoy pasa por este tema de los cantos racistas y discriminatorios, bueno, se habla de la escala de la violencia. Y respecto a este tema, por ejemplo, ellos hacían hincapié en que todos los estadios que se han construido y los que se han renovado tienen un equipo de cámaras de alta tecnología que les va a permitir identificar a esos supuestamente violentos o a los racistas para eventualmente expulsarlos de los estadios, no dejarlos ingresar nuevamente al Mundial. Hay varias notas de opinión de expertos aquí en Rusia que dicen no va a ocurrir nada. O sea, no va a ocurrir nada por también lo que hablaba el experto recién. Todo tiene que ser televisable, tiene que Rusia vender esta imagen de que el público que va a ver el fútbol es el público familiar. Por lo tanto, salvo que ocurra algo muy, muy extraño y que Rusia deje algún cabo suelto, no creo que se produzcan hechos de violencia. Ahora, Agustín y Pablo, me gustaría también que te metas en la conversación. Hablabas vos, Pablo, de que los barrabravas del este, por nombrar un punto del este de Europa, sí, tienen como una cuestión filiatoria con la extrema derecha. Sí. Está comprobado. Claro, a lo que me refiero es, Agustín, te lo pregunto a vos, Pablo, también te lo pregunto a vos, no digo el caso de que haya 100 tipos con cánticos racistas, pero ¿qué puede llegar a ocurrir si hay 2 que emitan algún grito, con tantas cámaras, que haya 2, 3, 4, 5 tipos que hagan un saludo nazi? Eso es mucho más fácil, eso te lo desactivan inmediatamente. En general en los estadios europeos del oeste, que son los que conocí, trabajé, etcétera, el control es casi capilar, digamos. 1 o 2 tipos haciendo eso duran 5 minutos, te sacan de las pestañas, digamos. Lo más probable es que el esquema de seguridad ruso sea similar. Entonces, mucha atención a eso. Permitime hacer una analogía futbolística. Por supuesto, claro. ¿Se acuerdan de Luis Suárez cuando lo mordió al pobre italiano? El error de Luis Suárez no fue morder, el error de Luis Suárez fue olvidarse que tenía 148 cámaras mirándolo. Bueno, acá pasaría lo mismo. El tipo que se desboca no puede olvidarse que tiene 148 cámaras mirándolo, digamos. Inclusive los cuerpos de seguridad. Los cuerpos de seguridad del fútbol europeo no son patobicas. Son tipos entrenados para mantener la seguridad y el confort en el estadio. Entre otras cosas, para atender y reaccionar muy rápidamente frente a eso. Entonces, ese no creo que sea el problema. Es decir, inclusive hasta la televisión puede hacer el lujo de mostrar, por ejemplo, un saludo nazi y mostrar como inmediatamente al tipo se lo lleva y recibe su condigno castigo. Digamos, ¿no? Agustín, más allá de esta cuestión también de la extrema derecha devenida en hinchas de fútbol, ¿cuál es el mayor temor con respecto a los barras en Rusia? Honestamente, Nacho, el mayor temor hoy sigue siendo el tema del racismo. ¿Por qué? Porque tan solo hace un mes, cuando se produjo esta fecha de partidos amistosos, nosotros la recordaremos por la goleada histórica de España, se dio un partido en el estadio del Zenit de San Petersburgo, donde se va a jugar una de las semifinales entre Rusia y la selección francesa, y allí se produjeron estos cantos racistas nuevamente. Hubo una investigación, se abrió una investigación de la FIFA pidió a la Unión Rusa de Fútbol que participe de esta investigación, y la verdad que los periódicos, aquí incluso las agencias oficiales, en los últimos 2 meses, se preocupan
por esta cuestión. Y digo porque realmente no están contemplando que puedan suceder eventos de estas características como lo que sucedió en Marsella. Realmente no lo contemplan de ninguna manera, y por eso todo ese trabajo de inteligencia que están haciendo previamente. De verdad te digo, Nacho, que se lo repregunté. Cuando estábamos con el director de policía de Moscú, estaban periodistas ingleses que justamente preguntaron por Liverpool y Arsenal, que venían a jugar aquí, y el comisario dijo, no va a pasar nada. No va a pasar nada, lo aseguro, no va a pasar nada. No sé si están muy tranquilos por este trabajo de inteligencia previo o porque van a actuar muy rápidamente. Agustín, de poder ser televisivo, puntualmente, ¿cuál es el cántico racista que se entonan en las canchas de Rusia para cuando va el Liverpool, el Arsenal o cualquier club a quien le canten algo que hiera la integridad de los jugadores o de los hinchas? Bueno, generalmente apuntan a lo mismo. Le cantaron a todos los jugadores negros, por ejemplo, a los jugadores negros de la selección de Francia, o les han cantado a los jugadores negros brasileños que juegan en equipos locales de aquí, con casos típicos, digamos, de este comportamiento, que es tirar una banana al campo de juego. Ahí va. Ahí va. Es lo general que ocurre en casi todo el mundo con este tipo de racismo. Responde al afroamericano, por decirlo de alguna forma. Agustín, te agradezco muchísimo, que tengas una gran noche y nos estaremos conectando en lo que queda de aquí hasta la Copa del Mundo y en la Copa del Mundo con lo que nos toca en la tarde. Muchísimas gracias. Un abrazo, estamos en contacto. Ezequiel. A ver, justamente a propósito de eso, Pablo ha trabajado mucho el tema hinchadas en la Argentina y también en otros países. ¿Se sabe algo de barras de África, de los países africanos? ¿Que haya barra brava? No tenemos datos. Vos sabés que no tenemos datos. Cuando digo no tenemos, digo la comunidad científica. Claro. Pero eso en general tiene mucho más que ver con los, entre comillas, problemas de las ciencias sociales africanas. Digamos, no hay... el poco trabajo que hay sobre África es de colegas europeos. Digamos. Claro. Sin ir más lejos, hace poco en una semifinal de Copa en Sudáfrica hubo una invasión de campo entre las dos hinchadas. No desconozco por qué se produjo, digamos, pero evidentemente que hay violentos, los hay. No, a ver, una de las catástrofes, de las masacres más importantes se dio en Egipto, que además participa del Mundial. En Egipto lo que había aparecido, según las informaciones que tenemos, eran datos políticos nuevamente, tenía que ver además con la dictadura egipcia, etcétera, etcétera, ¿no? Con mayor vinculación de uno de los equipos que intervinieron en la contienda con sectores más fundamentalistas islámicos, etcétera, etcétera. Con lo cual, no, el dato africano es un dato que no habría que despreciar, pero al mismo tiempo nuevamente te encontrás con quién es el que viaja. ¿Me entendés? Y ahí volvés a encontrarte con las elites. Claro. Ahí te encontrás con las elites. Yo creo que eso es algo muy notorio en los últimos 3 mundiales, ¿no? Ese cambio de público para que sea un público de clases medias altas e, insisto, televisivo y televisable, digamos, ¿no? Tengo una consulta. La visibilidad del barra brava de derecha, ¿no? Nazi, elitista, bueno, toda la cuestión que defienden. ¿Cómo crees que repercute? Por más que se hacen la esvástica, después lo sacan, digamos. ¿Cuál es la repercusión mundial que puede tener este pensamiento en el mundo a través del Mundial? Mirá, es que es muy variado, es muy variado. Por supuesto que está muy relacionado con las olas de xenofobia, antisemitismo y ultraderecha que aparecen en buena parte de Europa, no solo en Europa del Este, digamos, ¿no? En buena parte de Europa es un problema visible, eso, no es reconocible, la xenofobia antimigratoria, etcétera, etcétera. Y la xenofobia antimigratoria como pensamiento es tan elemental, tan berreta, tan cuadrado, digamos, ¿no? Que inmediatamente dice negros, migrantes, latinos, y por lo tanto son todos enemigos, son todos ladrones, Estado Islámico, etcétera, etcétera. Sí. Digamos, no vas a encontrar complejidad en ese pensamiento. ¿Cómo repercute? A ver, en toda Europa con mucha preocupación. La FIFA, yo le creo muy poco a la FIFA, digamos, pero la FIFA tiene que poner en el centro, en el centro de su corrección política, 2 cuestiones que son antidiscriminatorias. Una es la racial y otra es la de género.
¿no? Sí. De ahí, que tema en el cual cuando quieran nos metemos, digo, acaba de terminar la Copa América Femenina y lo que ha hecho la AFA con el seleccionado femenino argentino es una vergüenza que no entiendo cómo no genera mayor escándalo. A ver, hablamos puntualmente de la presentación de la camiseta por parte de una modelo y no de una jugadora. Mientras enviaban a un seleccionado que no cobra viáticos, que le daban ropa usada de varones, etcétera, etcétera. La FIFA tiene como eje de La FIFA es una corporación multinacional cuyo único objetivo es vender. Y el Mundial es la mayor mercancía que tiene la FIFA. Entonces, en tanto que participa de ciertas leyes corporativas, todos sabemos que las grandes corporaciones cuidan ese tipo de detalles sencillamente porque si no se le pueden caer las ventas. Bueno, la FIFA tiene eso como sus dos principales ejes, insisto, la no discriminación racial y la tolerancia de género, por decirlo de alguna manera barreta. Entonces, nada, el Mundial no lo organiza Rusia. Claro, lo organiza la FIFA en Rusia. En Rusia. Entonces, los rusos tienen que cuidar una serie de cosas porque el Mundial pone en escena a Rusia, lo pone de golpe frente a los ojos de varios miles de millones de espectadores simultáneamente, pero la organización es de la FIFA. Pero ese mes Rusia pasa a llamarse FIFA, no es Rusia. Exactamente. Pablo, entonces, por último. Digo, nada, esto, cuando vos decís qué repercusión, en general, la opinión pública tiene baja tolerancia respecto a eso, pero no se trata de sectores, no se trata de excepcionalidades. Digo, eso es un problema en el tratamiento de los barras en la Argentina. Se dice los violentos. No son los violentos. No, yo son sujetos. Sí, hablaba de la amplificación que va a tener esa ideología a partir del Mundial. Bueno, pero por eso no se va a exhibir. Y si se exhibe, se va a exhibir como excepcional y que debe ser castigado inmediatamente. Perfecto. Para el Pablo Alabarces for Dummies, para principiantes, ¿qué libro vamos a buscar y qué libro compramos para empezar a leerte? Y es el último y que está todavía dando vueltas, Héroes, Machos y Patriotas, que es el libro del 2014. Acabo de publicar uno que a mí me gusta mucho y que creo que es muy lindo, que es una historia del fútbol de América Latina. Pero se editó en México, con lo cual no sabemos si va a llegar, cuándo va a llegar, etcétera. Okay, pero empezando por el de 2014, vamos a tener una cabal muestra de cómo además y el tema. está pensado for dummies, como vos decís, digamos, no es el libro para que lean los colegas solamente. Pablo, muchísimas gracias por visitarnos. Gracias. Por favor.